La estación de monitoreo del espacio profundo Horizons Edge captó la señal de socorro a las 11:47, hora estándar de la Tierra. La teniente Sara Martínez observó los patrones de oscilación cuántica danzar en su pantalla holográfica. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras analizaba la señal después de 15 años de escanear el vacío entre estrellas. Nunca había visto nada parecido. Capitán Reynolds, Gritó con voz firme a pesar de su arte acelerado. Necesitas ver esto. El comandante de la estación se materializó desde su oficina en cuestión de segundos. Su rostro curtido se iluminó con el suave resplandor azul de las frecuencias de emergencia. James Reynolds había comandado Horizons Edge desde que la humanidad extendió sus estaciones de monitoreo más allá del cinturón Kuiper, vigilando cualquier señal de que no estaban solos en el cosmos. Háblame. Teniente. Las señales no se parecen a nada en nuestra base de datos, pero definitivamente son artificiales. Martín ha manipulado la pantalla holográfica, expandiendo el análisis de la forma de onda y, basándose en el patrón de degradación, lo que sea que la genere está muriendo. Reynolds estudió los datos. Su expresión grave. La humanidad había pasado el último siglo escondiéndose cuidadosamente. Su avance tecnológico, en comparación con el resto de la galaxia, detectó otras civilizaciones hace décadas, pero tras observar la constante guerra y conquista que definía la política interestelar, los líderes de la Tierra optaron por el aislamiento y la preparación secreta en lugar del primer contacto. ¿A qué distancia? A menos de 2 horas Li, señor, cerca del punto L4 de la órbita de Júpiter. Reynolds se pasó la mano por el cabello plateado, demasiado cerca para ignorarlo. Debieron haber sufrido un fallo crítico en el motor para desconectarse de la FTL en lo profundo de nuestro sistema. Se enderezó el uniforme. Envíe los datos al comando. Despertaré al almirante en 30 minutos. La almirante Chen mantenía una reunión de emergencia con el Consejo de Defensa Terano. A través de canales de entrelazamiento cuántico, los rostros holográficos de los líderes militares y políticos de la humanidad se reflejaban en su oficina a bordo de la base lunar oculta Armstrong. La nave parece ser de origen Nexa, explicó, proyectando los datos del sensor. Según nuestras observaciones de largo alcance, son una de las especies más agresivas de este sector. Su imperio abarca al menos 30 sistemas estelares. Entonces deberíamos destruirlos antes de que puedan informar nuestra ubicación. El general Santos intervino: hemos trabajado demasiado para mantener la Tierra oculta. La nave ya está averiada. El almirante Chan replicó, y nuestros escáneres muestran solo 26 signos de vida. Su núcleo se acerca a un fallo crítico. Estarán muertos en cuestión de horas sin nuestro consejo de intervención. El holograma de la presidenta Amara Patel se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone exactamente?, pregunta el almirante. Que los salvemos. La declaración quedó suspendida en el aire como algo físico. Por un momento, solo el suave zumbido de las computadoras cuánticas llenó el silencio. «Se ha vuelto loco», exclamó Santos. «Estos no son exploradores pacíficos. Los Nexanos son conquistadores. Los hemos visto subyugar a 2 civilizaciones en la última década. Precisamente, la voz de Chen era de acero envuelto en seda, por eso. Salvarlos podría ser nuestra mayor oportunidad». Hizo un gesto y apareció un nuevo conjunto de proyecciones. Análisis detallados de la sociedad y la psicología nerianas, recopilados durante años de observación encubierta. Toda su cultura se basa en la fuerza y el dominio. Respetan el poder por encima de todo, pero también tienen un rígido código de honor que incluye el pago de las deudas. Ojos oscuros recorrieron a los líderes reunidos. Si los salvamos, si les mostramos misericordia y capacidad tecnológica más allá de su comprensión, destrozaremos su cosmovisión o regresarán con una flota para esclavizarnos. Santos grunó. Ya creen que este sector está vacío de vida avanzada. Chen presionó sus sensores. Son rudimentarios comparados con los nuestros. Podemos rescatarlos manteniendo la apariencia de una civilización joven que acaba de lograr el vuelo espacial básico. Esto explicaría nuestra presencia, ocultando nuestras verdaderas capacidades. El holograma de la presidenta Patel parpadeó al volverse hacia su asesor militar, el almirante Wong. Sus pensamientos. El hombre mayor se acarició la barbilla pensativo. Es una apuesta, pero la lógica de Chen es sólida. El código de la nutria nexiana es fundamental para que su sociedad sea salvada. Una especie primitiva crearía una muerte que no podrían ignorar. Como mínimo, complicaría cualquier acción agresiva futura contra la Tierra, y en el mejor de los casos, Chen añadió que podría obligarlos a cuestionar toda su filosofía de conquista. A veces,
La mejor manera de cambiar a un enemigo es mostrarle una misericordia inesperada. Paul guardo silencio. Tras un largo momento, su forma holográfica, sumida en sus pensamientos, finalmente asintió. Proceda, almirante, pero tome todas las precauciones si esto sale mal. La supervivencia de la humanidad podría depender de mantener nuestro engaño. En cuestión de horas, la nave de rescate primitiva Mercy fue lanzada desde una instalación lunar oculta. Su agujero fue diseñado deliberadamente para parecer tosco. Todos los ángulos agudos y puntales expuestos sugerían una tecnología temprana de carenado espacial. Pero debajo del exterior, cuidadosamente elaborado, se encontraban algunos de los sistemas más avanzados de la humanidad, camuflados para parecer mucho más simples. Sistemas avanzados camuflados para parecer mucho más simples de lo que eran. La capitana Maya, sin parentesco con el presidente del Consejo, estudió la moribunda nave NEX a través de sensores cuánticos mejorados que su nave fingía no tener. La nave alienígena era hermosa, con un aire depredador, con curvas pronunciadas y superficies cristalinas que sugerían tanto arte como intenciones letales. Pero ahora esas superficies perfectas estaban agrietadas y oscuras, y el núcleo de la nave era una herida roja e irritada en el espectro cuántico. El soporte vital está fallando en varias secciones. Su oficial científico informó que faltan 18 minutos para el colapso total del núcleo. Maya asintió. Su corazón latía con fuerza bajo su traje de presión deliberadamente anticuado. Todo en su apariencia había sido cuidadosamente calculado. Las luces externas de la nave de rescate eran ligeramente demasiado brillantes y parpadeaban ocasionalmente, sugiriendo tecnología de plasma primitiva en lugar de los filamentos cuánticos que realmente las producen. Sus sistemas de comunicación transmitían en frecuencias fáciles de detectar, mientras que los canales de entrelazamiento cuántico reales permanecían ocultos. Abrió un canal. Ordenó todas las frecuencias. Solo audio básico. Espero que sus traductores universales sigan funcionando. La estática crepitó en los altavoces de Ross. Otra ilusión cuidadosamente elaborada ocultaba la claridad cristalina de sus comunicaciones reales. Luego, una voz áspera y chasqueante respondió en un inglés estándar con un fuerte acento que sus estaciones de monitoreo habían filtrado décadas atrás para establecer su estado primitivo. Nave desconocida. Soy el comandante Zal de la nave Imperial Nexiana, la guerra de Boyd. Nuestro núcleo es crítico. Requerimos asistencia inmediata. Maya respiro hondo. El primer contacto oficial de la humanidad con una especie alienígena sería una mentira envuelta en verdad. Misericordia oculta tras el engaño. Pero a veces las mayores victorias no se logran con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del corazón. Comandante Zal. Soy el capitán Maple de la nave de rescate terrestre. Misericordia. Esperen, venimos a ayudar. El futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas quedaría marcado para siempre por lo que sucediera en las próximas horas. Y en lo profundo de la apariencia cuidadosamente elaborada de una especie joven que daba sus primeros pasos en el espacio, la humanidad observaba y esperaba con la esperanza de que la compasión triunfara donde siglos de conflicto habían fracasado. El precio de esa compasión seguía siendo. Pero mientras Mayaptil guiaba su nave hacia la nave alienígena moribunda, no pudo evitar sentir que en ese momento, esta elección entre el miedo y la piedad resonaría en las estrellas para las generaciones venideras. El gran salón de asambleas del Imperio Nerio se extendía 1 kilómetro dentro de las agujas cristalinas de Capitol Prime. Sus paredes transparentes refractaban la luz estelar en patrones hipnóticos sobre la aristocracia reunida. Pero el comandante supremo Zexal apenas notó el esplendor arquitectónico. Su atención estaba fija en los miembros del Alto Consejo que se cernían sobre él en sus plataformas elevadas. Sus ojos plateados y facetados brillaban con una hostilidad apenas disimulada. Afirma ser el alto consejero de Vex. La voz de more resumable destin. Que tu nave de guerra de élite fue salvada por los primitivos. Que estos humanos, que apenas han logrado la propulsión química, de alguna manera lograron evitar el colapso del núcleo cuántico. Las escamas faciales de Zal se ondularon con una emoción cuidadosamente controlada. Habían pasado 3 meses desde el imposible rescate en el sistema Saúl y había pasado cada día preparándose para este momento. Lo lograron gracias a su determinación e improvisación. Honrados. 1. Su tecnología era rudimentaria, pero sus ingenieros demostraron una notable adaptabilidad. Y en lugar de reclamar su sistema para el Imperio, otro consejero parloteó: «Les has permitido, simplemente enviarte de regreso». Mostraron clemencia a una fuerza superior. Sexto respondió sus traductores:
luchando por transmitir las complejas implicaciones del honor en su lengua materna. No sabían nada de nuestro imperio, pero arriesgaron sus vidas para salvar las nuestras. Tales acciones crearon una deuda que no puede ignorarse. La cámara estalló en oleadas superpuestas de agitación. El concepto neriano de honor era fundamental para su sociedad. Una compleja red de obligaciones que unía a su imperio, pero nunca en su historia habían tenido una deuda semejante con una especie inferior. Oculta bajo la cámara del Consejo en habitaciones seguras, protegidas incluso de la vigilancia cuántica. Los verdaderos arquitectos del poderío militar del imperio observaban los procedimientos con creciente preocupación. El general Kexi, comandante supremo de la flota imperial, se volvió hacia su consejero de mayor confianza. Las acciones humanas no tenían sentido lógico. Shizou, no. Las especies logran el vuelo espacial sin comprender las dinámicas básicas de poder. Deberían haber destruido la garra del vacío o intentado apoderarse de ella. El director científico Mexer Scals se movió en un patrón que indicaba una profunda reflexión, a menos que quisieran que supiéramos de su misericordia. ¿Con qué fin? Consideremos si son realmente primitivos. Demostraron una capacidad notable para prevenir el colapso del núcleo cuántico. Si no son primitivos, dejó la implicación en el aire. KT. El corazón primario de Ei se aceleró. ¿Crees que deliberadamente parecieron vulnerables? Creo, comandante supremo, que debemos considerar todas las posibilidades. Nuestros escaneos de largo alcance del sistema Soul no mostraron signos de civilización avanzada, pero este rescate fue ejecutado con precisión, lo que sugiere que la experiencia de Kess terminó. El propósito de la organización sobre ellos, la Cámara del Consejo continuó con Roy. El debate sobre las implicaciones del informe de Zal iba mucho más allá de un solo rescate. Si se difundiera la noticia de que el poderoso Imperio Nerio tenía una deuda vital con una especie primitiva, podría desestabilizar su imagen de superioridad cuidadosamente mantenida. Algunos consejeros ya pedían una invasión inmediata del sistema Soul para borrar la vergüenza, pero los instintos de Kate, durante siglos de guerra, instaron a la precaución. Algo en esta situación parecía incorrecto, como la quietud antes de una emboscada. Mientras tanto, a 20 años luz del espacio, la humanidad continuaba con su elaborado engaño. El rescate había salido a la perfección. Casi demasiado a la perfección. Los Eranos NEX habían estado tan concentrados en lo aparentemente primitivo. Aspectos del diseño de la Mercy que nunca notaron, los sensores cuánticos que mapean cada detalle de la tecnología de su nave, ni las ondas a nanoescala que se habían infiltrado en sus sistemas informáticos durante el proceso de estabilización del núcleo. La almirante Ellen Chen estudió los últimos informes de inteligencia en su oficina lunar. Las señales de entrelazamiento cuántico de sus estaciones de monitoreo de Depth-Cover pintaron un panorama complejo del caos político que habían desatado en el Imperio Nexa. Están divididos sobre cómo responder. Su asistente de IA resumió: los tradicionalistas quieren atacar de inmediato. Los pragmáticos se preocupan por las implicaciones de la deuda pagada y una pequeña pero creciente facción está comenzando a cuestionar toda su filosofía de superioridad tecnológica. Chen sonrió. Estaba procediendo exactamente como esperaban, y su liderazgo militar, el general Kexi, ha ordenado una revisión completa de todos los escaneos realizados durante el rescate. Sospecha de un engaño, pero no puede probar nada. Sus sensores simplemente no son lo suficientemente sofisticados como para haber detectado nuestras verdaderas capacidades y los nanoes completamente. Sin ser detectados, han mapeado aproximadamente el 60% de la red militar neriana. Al ritmo actual, tendremos una penetración estratégica completa en 8 meses. Chen se recostó, considerando la elaborada red que habían tejido. El rescate había sido un riesgo calculado, pero ya estaba dando frutos que superaban sus expectativas. El rígido código de honor nexiano y el complejo de superioridad cultural se habían convertido en armas contra ellos mientras se paralizaban con debates filosóficos sobre las implicaciones de ser salvados por los primitivos. Las verdaderas capacidades de la humanidad permanecían ocultas, fortaleciéndose cada día. ¿Cuál es el estado de la fase 2? Preguntó. ¿Están listas las naves comerciales civiles? Todos los elementos tecnológicos han sido cuidadosamente degradados para que coincidan con nuestra apariencia primitiva establecida. Los protocolos de primer contacto están preparados. Chen asintió. La siguiente etapa sería aún más delicada: establecer relaciones comerciales limitadas manteniendo la ilusión de inferioridad tecnológica. Cada interacción sería una oportunidad para recopilar más información y sembrar más dudas en la cosmovisión nexiana. Ordino. Proceder según lo planeado.
Pero manténganse en alerta máxima en el momento en que cualquier nave NEX Aran aparezca en nuestro rango de sensores. Quiero saberlo mientras ella reconoce la orden. Chen se encontró reflexionando sobre el extraño camino que eligieron. La humanidad había pasado siglos preparándose para el primer contacto, esperando que llegara a través del conflicto. En cambio, lo iniciaron mediante un acto de misericordia, aunque envuelto en capas de engaño. Pero a veces el arma más efectiva no era un arma ni una bomba. A veces era una idea. Ed, en Tierra Fértil, cuidó cuidadosamente a los nerianos. Estaban a punto de aprender esa lección, aunque aún no lo sabían, y para cuando se dieran cuenta de cuán profundamente la humanidad había transformado su sociedad, sería demasiado tarde para detenerlo. Las semillas del cambio habían sido plantadas, ahora solo necesitaban tiempo para crecer. 5 años después del rescate de Talón, el Nerio, la flota de batalla más grande del Imperio jamás reunida, cayó del espacio cuántico en el borde del sistema Saúl. 3 naves de guerra de 300 naves de guerra, con sus agujeros cristalinos brillando con un propósito letal, se movió en una formación de ataque bajo el mando del mismísimo General Supremo Kexi. Las manos escamadas del general trazaron patrones en la pantalla holográfica mientras estudiaba el engañosamente pacífico sistema solar que tenía ante sí. 5 años de cuidadosa observación de los humanos abriéndose paso en el espacio con sus naves primitivas y errores obvios. 5 años de negociaciones comerciales que parecían casi dolorosamente ingenuas. 5 años de recopilación de pruebas que finalmente convencieron al Alto Consejo para que actuara. El informe de situación que ordenó no mostró señales de sistemas de detección avanzados. El General Supremo, su oficial de sensores, informó que sus estaciones orbitales permanecieron sin cambios. Las transmisiones de radio básicas solo se ajustaron a sus sistemas solares. Sistema. La red de defensa parece consistir completamente en cohetes químicos y armas cinéticas primitivas. Los corazones secundarios de K se apretaron con anticipación. Tras 5 años observando y reuniendo información, finalmente había convencido al Alto Consejo de que los humanos ocultaban algo. El rescate de la Garra del Vacío había sido demasiado perfecto. Subsiguiente desarrollo tecnológico era demasiado conveniente. Cada interacción comercial, cada intercambio diplomático, se sentía coreografiado como movimientos de algún gran engaño. Comienza la aproximación que ordenó. Mantén el sigilo cuántico hasta que lleguemos al cinturón exterior de asteroides. La norm. Flota avanzó en perfecta formación. Sus motores avanzados no dejaron rastro en el espacio normal, según su Inteligencia. La tecnología de sensores humanos apenas podía detectar naves en su propia órbita. La idea de que pudieran detectar naves con camuflaje cuántico era ridícula, por lo que la transmisión que atravesó sus frecuencias de comando golpeó. Como un golpe físico. Flota de Battle Nexiana. Aquí la almirante Ellen Chen de la Fuerza de Defensa Terana. Están entrando en espacio restringido. Mantengan la posición e indiquen. Las escamas de KY se ondularon en estado de shock mientras su oficial táctico se apresuraba a responder. Imposible. No pueden habernos detectado mediante sigilo cuántico. Oh, los detectamos en el momento en que ingresaron al sistema. La voz de Chen tenía un matiz de diversión casi maternal. Justo cuando hemos estado detectando sus naves cillanas durante los últimos 5 años. ¿De verdad creyeron que esas negociaciones comerciales fueron aleatorias? La sangre del general se heló cuando las pantallas holográficas parpadearon repentinamente y cambiaron a su alrededor. El espacio aparentemente vacío que tenían delante se llenó repentinamente de señales de energía. Miles de ellas emergían de lo que sus sensores insistían en que era un vacío. Desplazamiento de fase cuántico. Su oficial científico susurró horrorizado. Toda su flota de defensa existe ligeramente desfasada con el espacio-tiempo normal. Por eso nunca los detectamos. Una aplicación bastante básica de la mecánica cuántica. Chen continuó, y ahora había acero bajo la diversión. Una de las muchas tecnologías que hemos desarrollado manteniendo nuestra apariencia primitiva. ¿Le gustaría ver algunas otras antes de que Kex pudiera responder? Aparecieron nuevas señales lanzándose desde la Tierra. Marte desde estaciones que momentos antes parecían inofensivas, pero estos no eran los crudos cohetes químicos que su inteligencia había reportado. Eran algo completamente distinto. Sus lecturas biológicas sugieren un estrés considerable. El general Kexi Chen observó, quizás debería tomarse un momento para apreciar completamente su situación táctica.
Las pantallas tácticas del general se volvían locas mientras intentaban analizar las naves humanas que ahora rodeaban su flota. Sus cascos parecían ondularse y cambiar. Patrones orgánicos fluyendo a través de superficies que de alguna manera absorbían cada escaneo que les lanzaba. ¿Qué eres?, exigió. Somos la humanidad. Chen respondió simplemente, somos lo que sucede. Cuando una especie se dedica al avance en lugar de a la conquista, su imperio ha pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Elegimos un camino diferente, la integración de lo orgánico y lo mecánico, la síntesis de múltiples disciplinas científicas en algo completamente nuevo, como para demostrarle. Varias naves humanas simplemente pasaron por la formación de su flota. Sus formas cuánticas cambiaron al atravesar la materia sólida como fantasmas. Sus oficiales de armas informaron que estaban atacando sistemas que fallaban. Redes de comunicación cuántica. Siendo sistemáticamente desmantelados por fuerzas que ni siquiera pudieron detectar. El rescate de los vacíos. Talón no fue suerte ni ingenio primitivo. Chen continuó, fue una decisión calculada. Necesitábamos entender cómo reaccionarías ante merced de una especie supuestamente inferior. Tu respuesta nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre tu civilización, sus fortalezas, sus debilidades y, lo más importante, su capacidad de cambio. El corazón de Kate casi se detuvo al darse cuenta de todas las implicaciones. Los acuerdos comerciales, los intercambios de tecnología eran exactamente lo que parecían ser tecnologías primitivas simples que no representaban una amenaza para tu imperio. Pero nos permitieron estudiarte de cerca para colocar dispositivos de monitoreo cuántico entrelazado en tus instalaciones militares clave. Toda tu red de defensa ha estado comprometida durante años. General, conocemos cada movimiento que planeas hacer aquí hoy. Las exhibiciones tácticas del general continuaron deteriorándose a medida que las naves humanas desactivaban sistemáticamente las capacidades ofensivas de su flota sin disparar una sola arma tradicional. Sus naves biomecánicas parecían adaptarse a cada contramedida que sus ingenieros intentaban. Más eficientes con cada momento que pasa. ¿Por qué rebelarse ahora? Logró preguntar, porque su imperio se encuentra en una encrucijada. Chen respondió, las semillas que plantamos hace 5 años han crecido. El debate filosófico que nuestra misericordia desató se ha extendido por toda su sociedad. Hay quienes entre su gente comienzan a cuestionar las viejas costumbres, a preguntarse si podría haber caminos hacia la grandeza distintos a los de conquista K. Habilidades cambiadas en patrones de confusión y comprensión del amanecer, el movimiento de reforma, las demandas de soluciones diplomáticas, ustedes lo diseñaron todo, les mostramos misericordia cuando esperaban destrucción, les ofrecimos amistad cuando anticipaban su misión. Cada acción que tomamos fue diseñada para crear disonancia cognitiva en su sociedad, para obligarlos a cuestionar las suposiciones que han mantenido durante milenios, y ahora, General KY, se enfrenta a una elección. La voz del almirante se suavizó, casi gentilmente. Puede ordenar a su flota que ataque, nos defenderemos y la galaxia presenciará la caída del poderoso imperio airiano, o puede elegir otro camino, uno que su gente ya ha comenzado a recorrer sin darse cuenta. Kest miró fijamente las pantallas tácticas, la abrumadora fuerza desplegada contra él, oculta a plena vista durante todos estos años. Todo lo que creía saber sobre la humanidad había sido una ilusión cuidadosamente construida. Toda certeza sobre la superioridad tecnológica de su imperio había sido sistemáticamente desmantelada, y sin embargo, aún no habían disparado un solo tiro. El general cerró sus ojos primarios recordando antiguas enseñanzas sobre el honor y la deuda. Quizás se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría para conocer. Y no al almirante Chen, dijo finalmente su traductor, esforzándose por transmitir las complejas armonías de la rendición formal en su lengua materna. El imperio nerio quería iniciar negociaciones diplomáticas. Y en ese momento, al revelarse finalmente la verdadera naturaleza de la humanidad, la galaxia tembló no de miedo a su poder, sino de asombro ante su paciencia, su planificación y su inquebrantable dedicación a cambiar el universo no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. La noticia de la rendición pacífica del imperio nerio se extendió por la galaxia como una onda expansiva cuántica. Las especies que habían vivido con el temor a la expansión nerio durante generaciones observaron en un silencio atónito cómo la poderosa raza guerrera comenzaba a desmantelar sus armas de guerra. Pero fue el motivo de su rendición lo que realmente sacudió los cimientos de la sociedad galáctica. En la gran cámara del cónclave galáctico, representantes de 100 civilizaciones espaciales. Reunidos para presenciar algo sin precedentes, el discurso conjunto del general supremo Kexi y la almirante Elina Chen. La cámara,
tallada en el cristal viviente de un asteroide hueco, vibraba con campos de traducción mientras seres de todas las formas luchaban por comprender el cambio de poder que presenciaban. Kexi se alzaba orgulloso en el podio. Sus escamas brillaban bajo la luz estelar que se filtraba a través de la cúpula transparente de la cámara. Durante 10.000 años, el Imperio Nerian medía la fuerza a través de la conquista. Creemos que el poder fluía de la capacidad de destruir, dominar e infundir miedo en los corazones de nuestros enemigos. Su mirada secundaria se dirigió al almirante Chen, quien estaba a su lado con un sencillo uniforme de gala que, de alguna manera, atraía más atención que la ornamentada armadura de batalla de los demás líderes militares presentes. Nos equivocamos. Cade continuó. El verdadero poder que hemos aprendido no reside en las armas que empuñamos, sino en las decisiones que tomamos. Los humanos avanzaron. Esto no se logra mediante la fuerza de las armas, sino mediante la aplicación estratégica de la misericordia. Un murmullo. Recorrió a los representantes reunidos. Muchos habían descartado los informes iniciales como propaganda o exageración. La idea de que la humanidad, una especie desconocida hasta hace unos años, hubiera logrado superar por completo al Imperio Neriano parecía imposible. La almirante Chen dio un paso al frente, llenando de alguna manera la vasta cámara a pesar de su pequeño tamaño en comparación con muchos de los representantes alienígenas. Elegimos revelarnos hoy, no para alardear de nuestra victoria, sino para extender una invitación. La galaxia se encuentra en una encrucijada, al igual que el Imperio Neriano hace años cuando les mostramos Mercy por primera vez. Las pantallas holográficas se materializaron por toda la cámara mostrando la notable transformación ya en marcha en la sociedad neriana. Los astilleros militares se estaban convirtiendo en centros de investigación. Los ACM Guerrero se estaban convirtiendo en universidades de ciencia y filosofía. La temida flota imperial ahora lidera misiones humanitarias a mundos que una vez habrían conquistado. Algunos de ustedes se preguntarán por qué mantuvimos nuestro engaño durante tanto tiempo. Sen continuó, ¿por qué elegimos parecer primitivos cuando podríamos haber surgido como una gran potencia hace años? La respuesta está. Al comprender que el verdadero cambio no se puede forzar, debe crecer desde dentro. Señaló las pantallas que ahora mostraban las interacciones tempranas entre humanos y nexanos, el rescate, las misiones comerciales, los intercambios cuidadosamente orquestados que sembraron las semillas de la transformación. Podríamos haber derrotado al Imperio Nerian mediante la fuerza. Reconoció nuestra tecnología, nuestra síntesis biomecánica, nuestra comprensión de la física cuántica. Todo esto nos dio superioridad militar, pero la victoria mediante la violencia solo perpetúa ciclos de venganza y odio. Elegimos un camino más difícil, la victoria mediante la comprensión en los niveles superiores de la Cámara, el cambio de delegación de Sirex. Incómodamente, su propio imperio se había estado expandiendo rápidamente siguiendo el modelo nexiano de conquista. Ahora, sus archienemigos no solo se habían rendido, sino que abogaban por un enfoque completamente diferente de la civilización. Sus métodos son débiles. El embajador Girex pulsó su traductor. Hablan de misericordia y comprensión, pero estas son las palabras de quienes temen el verdadero combate. El almirante Chen sonrió, y de alguna manera, esa simple expresión tenía más peso que cualquier amenaza. Dígame, embajador, ¿cuántas naves detectaron sus sensores de largo alcance cuando entró en este sistema? Las carpas del Zure Rex se ondularon en confusión. 327 naves de varios tamaños, principalmente alrededor de esta estación. ¿Cuántas naves hay realmente presentes? Antes de que el embajador pudiera responder, el tejido cuántico del espacio pareció ondularse repentinamente. Las pantallas holográficas mostraron el verdadero alcance de la presencia de la humanidad. Miles de naves biomecánicas se desfasaron ligeramente del espacio-tiempo normal que rodeaba la estación en una red tridimensional de poder que había sido completamente invisible para. La fuerza de los sensores convencionales adopta muchas formas. Chen continuó con calma mientras la cámara estallaba en susurros conmocionados. La capacidad de destruir es un tipo de poder, pero la disposición a mostrar misericordia cuando posees ese poder, que es una fuerza de orden superior. Se giró para dirigirse a toda la asamblea. La humanidad pasó siglos preparándose para el primer contacto, viendo cómo la galaxia se desgarraba con interminables guerras y conquistas. Podríamos haber emergido como conquistadores, imponiéndoles nuestra voluntad a todos, en cambio, elegimos demostrar un camino diferente. La pantalla cambió de nuevo, mostrando los logros científicos y culturales que habían florecido en las regiones donde la influencia neriana se había transformado de ocupación militar a intercambio cultural. Observen lo que se ha logrado en solo 5 años de elegir la cooperación sobre el conflicto.
Chen instó a imaginar lo que podríamos lograr juntos si todos eligiéramos recorrer este camino. El universo es vasto y sus misterios infinitos. ¿Por qué desperdiciar nuestro potencial luchando entre nosotros cuando podríamos estar explorando esos misterios juntos? En el silencio que siguió, incluso las especies más militantes se encontraron considerando sus palabras. La evidencia era innegable. La humanidad poseía una tecnología superior a cualquier otra vista, un poder militar que podría haber dominado la galaxia. Sin embargo, habían elegido rebelarse no mediante la conquista, sino mediante un acto de misericordia que transformó a su mayor enemigo potencial en un aliado. El General Supremo Kashi dio un paso al frente de nuevo. Su escala, cambiando en patrones que el traductor interpretó como una profunda convicción, mi gente se equivocó durante milenios, creyendo que la conquista era el único camino a la grandeza. La humanidad nos mostró otro camino, no mediante la fuerza, sino mediante la sabiduría. Nos derrotaron por completo sin disparar un solo tiro. Transformaron nuestra sociedad sin derramar una gota de sangre. Ese es el verdadero poder. Mientras la asamblea asimilaba estas palabras, la almirante Chen hizo su oferta final. La elección ahora yace ante ustedes. Toda la humanidad y el imperio neeriano reformado les extienden una invitación para unirse a nosotros en la construcción de algo nuevo. Una alianza basada no en el miedo ni la dominación, sino en el crecimiento mutuo y el descubrimiento. El camino de la misericordia no siempre es fácil, pero sus recompensas resuenan a través de las generaciones. La cámara se llenó. Con los sonidos superpuestos de 100 especies debatiendo, discutiendo, considerando, pero en ese momento, viendo al poderoso imperio Nerian alzarse en igualdad de condiciones con los humanos. Una vez planearon conquistar, incluso a los guerreros más curtidos, comenzaron a preguntarse si quizás había sabiduría en este extraño y nuevo camino. Los ecos de la misericordia parecían poder alcanzar incluso los rincones más oscuros de la galaxia, y en esos ecos se encontraban las semillas de una transformación que transformaría la civilización misma. 20 años después de la revelación de la humanidad a la galaxia, el sistema de almas albergó una reunión sin precedentes en la historia galáctica. Naves de todas las especies conocidas se desplazaron por los espacios cuánticamente regulados alrededor de los anillos orbitales de la Tierra. Sus diseños eran tan variados como las civilizaciones que los crearon. Pero lo que realmente marcó este momento como extraordinario no fue su presencia, sino su propósito. La Academia de Ciencias Unificadas abría sus puertas desde su oficina en la aguja central de la Academia. La almirante Elina Chin, ahora retirada y en funciones como la primera directora de la Academia, observaba cómo las naves atracaban en una enorme estación. La estructura en sí era Testimonio de los cambios de las últimas 2 décadas, una combinación perfecta de ingeniería biomecánica humana, arquitectura de cristal nexiano y contribuciones de 2 docenas de otras especies. La última delegación ha llegado. Su asistente de IA informó que el equipo de investigación del Imperio Serex solicita permiso para atracar. Chen sonrió ante la ironía de que Serx, quien alguna vez estuvo entre los críticos más militantes del enfoque de la humanidad, haya sido uno de los primeros en presenciar sus beneficios. Su experiencia en computación biológica ha demostrado ser notablemente complementaria a la tecnología cuántica humana, lo que ha llevado a avances que habrían sido imposibles para cualquiera de las especies por sí solas. Permiso concedido, dijo ella, volviéndose hacia su visitante. ¿Qué opinas? El viejo amigo, el general supremo KY, también retirado, ahora codirector de la Academia, cambió de postura con profunda satisfacción. Hace 20 años, lideré la flota de batalla más grande de la historia nexiana para conquistar su mundo. Hoy ayudo a dar la bienvenida a estudiantes de toda la galaxia para aprender juntos. El universo, al parecer, tiene sentido del humor y justicia justa. Añadió Chen, observando a un grupo de jóvenes científicos nerianos guiar a sus colegas Zirks a través de los protocolos de armonización del campo cuántico de la estación. Aunque dudo que alguno de nosotros imaginara este resultado en particular, su conversación fue interrumpida por un suave timbre, un recordatorio de que la ceremonia de apertura comenzaría pronto. Mientras se abrían paso por los pasillos cristalinos de la estación, pasaron por espacios de aprendizaje donde seres de docenas de especies trabajan juntos compartiendo conocimientos que habían sido celosamente guardados hace apenas 2 décadas. El auditorio principal era una maravilla de la ingeniería. Habría sido imposible antes de la gran colaboración. Los generadores de campos cuánticos permitieron que especies de entornos radicalmente diferentes ocuparan cómodamente el mismo espacio. Los campos de traducción habían evolucionado mucho más allá de la simple conversión de lenguaje, transmitiendo ahora el contexto cultural y los matices emocionales a través de las fronteras de las especies. Cuando Chen subió al podio,
Se enfrentó a una audiencia que representaba el cumplimiento de los sueños más antiguos de la humanidad y su mayor apuesta. Hace 20 años, comenzó, nos enfrentamos a una elección que toda civilización avanzada eventualmente encuentra. Habíamos desarrollado tecnología que podría habernos convertido en la fuerza dominante de la galaxia. Podríamos haber emergido como conquistadores, imponiendo nuestra voluntad mediante una potencia de fuego superior y avances tecnológicos. Las pantallas holográficas alrededor del auditorio muestran escenas AV de ese momento crucial, la llegada de la flota nexiana. La revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad, y lo más importante, la elección de mostrar misericordia en lugar de ejercer el poder. En cambio, elegimos un camino más difícil. Demostramos que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría para fomentar el crecimiento. Probamos que la fuerza más poderosa del universo es no armas cuánticas ni naves biomecánicas, sino comprensión. Hizo un gesto hacia la audiencia reunida, donde antiguos enemigos ahora estaban sentados uno al lado del otro mientras colegas y amigos observaban a su alrededor. Cada ser en esta sala representa una elección, no solo la elección de la humanidad de mostrar misericordia, sino la elección de cada civilización de aceptar la mano de la amistad, incluso cuando la guerra podría haber parecido más fácil. Las exhibiciones cambiaron para mostrar las transformaciones de los últimos 20 años. La antigua Academia Militar Nexiana, ahora centros de aprendizaje científico, filosófico y científico. Los centros de computación biológica CERCS, que alguna vez se usaron para diseñar armas, ahora desarrollan curas para enfermedades que habían plagado a múltiples especies. Antiguas naves de guerra convertidas en naves de exploración, expandiendo los límites del espacio conocido. Esta academia, continuó Chen, representa más que solo un lugar de aprendizaje. Es un testimonio de lo que se vuelve posible cuando elegimos ver diferentes perspectivas no como amenazas, sino como oportunidades. Cuando reconocemos que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en ayudarlos a crecer. Kest se unió a ella en el podio. Sus escalas cambiaban en patrones que traductores avanzados representados como una profunda emoción. Hace 20 años, pensé que entendía el poder. Comandé la flota más poderosa que mi gente jamás había construido. Pero aprendí que el verdadero poder no reside en las naves que comandamos ni en las armas que empuñamos. Reside en las decisiones que tomamos y en el legado que dejamos juntos. Activaron la pantalla final, una vista en tiempo real de la galaxia que muestra la red de cooperación e intercambio que había reemplazado los antiguos senderos de conquista y dominación. Puntos de luz representados, estaciones de investigación conjuntas, centros de intercambio cultural y misiones de exploración, cultivadas por múltiples especies. Trabajando en armonía, el legado de dos decisiones. Chen concluyó, una para mostrar misericordia y otra para aceptar que ha dado forma a nuestra galaxia, pero esto es solo el comienzo. El universo guarda misterios que apenas comenzamos a comprender. Desafíos que ninguna especie podría esperar superar sola, aunque juntos. No hay límite a lo que podríamos lograr. Al concluir la ceremonia, los seres reunidos comenzaron una emocionante discusión sobre las colaboraciones futuras. Chen reflexionó sobre ese momento de hace 20 años, cuando la humanidad se había revelado a la galaxia. Lo habían arriesgado todo con la creencia de que incluso las especies más guerreras podían cambiar. Habían mostrado un camino mejor. La academia era la prueba viviente de que habían tenido razón en sus salones. Antiguos enemigos se convirtieron en maestros y estudiantes, trabajando juntos para desentrañar los misterios de la existencia. Los hijos de los guerreros aprendieron a ser eruditos y los descendientes de los conquistadores se convirtieron en exploradores. Y en el cambio cuántico. Espacios entre las estrellas. Los ecos de esas dos decisiones, mostrar misericordia y aceptarla, continuaron extendiéndose, transformando todo lo que tocaban. La humanidad había demostrado que el mayor poder del universo no era la capacidad de destruir, sino la sabiduría para saber cuándo no hacerlo. Fue una lección que la galaxia no olvidaría pronto.